El día 30 de diciembre del año 2020, la República de Argentina estableció el aborto gratuito y médicamente garantizado, la cual fue votada por 38 votos a favor y 29 en contra, lo cual hizo que manifestaciones en contra salieran a las calles y convirtiera a Argentina en el tercer país tras Uruguay y Cuba en aprobar el aborto. Sin embargo, a pesar de que estos tres países de Latinoamérica legalizaron el aborto, el panorama a nivel mundial es totalmente distinto. Vemos que países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Rusia y la totalidad de los países europeos, el aborto es legal. Sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Medio Oriente, Oceanía y el sudeste asiático, el aborto es ilegal y está penalizado o solamente se puede cumplir bajo ciertas circunstancias. Y existen otros países como Ciudad del Vaticano, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana donde es totalmente ilegal el aborto. Entonces, ¿por qué en los países de primer mundo se legalizó el aborto? Simplemente porque se realizan muchos abortos inseguros, los cuales llevan a muchas muertes maternas, las cuales son una catástrofe, ya que son pacientes jóvenes. Además, en Latinoamérica no se ha desarrollado una política eficaz de cómo evitar embarazos no deseados mediante la anticoncepción, tema que desarrollaremos el día de hoy como una forma de educar a todo el personal de salud y a los jóvenes acerca de la anticoncepción. Hablaremos de los anticonceptivos orales, hablaremos del mejor anticonceptivo para el hombre joven, que es el preservativo, hablaremos de los dispositivos intrauterinos y todo ello con el objetivo de educar a los jóvenes, las mujeres jóvenes y las madres sobre los métodos anticonceptivos. Aproximadamente el 62.7% de las mujeres usan métodos anticonceptivos a nivel mundial y el 8% de los hombres mediante la vasectomía. La esterilización quirúrgica con el 18% es el método anticonceptivo a nivel mundial más usado por las mujeres. Hay que tener en cuenta un concepto poco conocido que es el índice de Pearl, en el cual se va a valorar la tasa de fallos haciendo un uso real o un uso perfecto. Ejemplo, tenemos el preservativo masculino que tiene un índice de 15, significa que cada 100 mujeres en un año que usen este método, en 15 personas fallará este método. En cambio, en los anticonceptivos orales tiene un índice de 8, significa que 100 personas, 100 mujeres que usen este método con un uso real, porque con el uso perfecto disminuye el índice, y con el DIU hormonal tiene un índice de 0.2%, significa que por cada 100 mujeres en un año que usen este método, 0.2% fallará. Empecemos con los métodos naturales. El primero que tenemos es el método de Ogino, el cual se calcula el periodo fértil y se interrumpen las relaciones sexuales en esos días. Periodo fértil generalmente en un ciclo regular es entre 10 y los 18 días. Este método también es llamado el método del ritmo. El siguiente método que explicaremos es el método de la temperatura basal. Como sabemos, en la primera parte del ciclo la temperatura es baja y en la segunda parte del ciclo la temperatura es alta. Las desventajas de este método es que hay que tomar la temperatura todos los días. Los primeros 5 días se da la menstruación, los días de abstinencia serán después de los 5 días de la menstruación, la temperatura estará algo baja y posteriormente, cuando la temperatura sube, significa la pareja puede tener relaciones sexuales. Pero hay que tener en cuenta que los días infértiles comienzan después de que el aumento de la temperatura se mantiene por lo menos 3 días. El siguiente método es el método de Billings, en la cual vamos a analizar el moco. Si el moco vaginal es denso, que se va a encontrar en la fase folicular, va a formar una barrera que evita el paso de los espermatozoides. Luego, en la fase de ovulación, el moco es casi transparente y aquí va a permitir el paso de los espermatozoides. Y en la fase lútea, el moco es totalmente denso de nuevo y va a impedir el paso de los espermatozoides. Hay que decir que este método es bastante riesgoso y solamente nos puede ayudar a saber cuando el moco está totalmente transparente y queremos tener un hijo. Aquí sí podemos darlo todo para hacer ese hijo. El siguiente método es una técnica muy peligrosa que es el coito interrumpido, porque en el líquido preseminal puede haber espermatozoides que pueden subir y embarazar a la pareja. La lactancia materna es un método anticonceptivo confiable solo si se está amamantando, si sus periodos menstruales no se reiniciaron y si su bebé tiene menos de 6 meses. Estos métodos naturales tienen un índice de Pearl entre 20 y 25. Significa que por cada 100 mujeres que usen en un año estos métodos naturales, 25 fallarán, lo cual es muy alto y por lo cual no se recomiendan estos métodos naturales
hormonales. El siguiente método anticonceptivo que veremos son los métodos artificiales, métodos de barrera, como el preservativo masculino, que está indicado en los pacientes que tienen cardiopatías estables y en el paciente masculino joven. Vemos que tiene un índice de Pearl de 15. ¿Y por qué tiene un índice de Pearl de 15? Porque muchos de nosotros, los hombres, incluyéndome, cometemos el error de no revisar el preservativo. A veces usan preservativos de dudosa calidad, se lo ponen solo al eyacular, lo cual es un error grave por el líquido preseminal y también por la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, la cual evita el preservativo. Y uno de los más tontos es ponerse doble preservativo, lo cual va a ocasionar una fricción entre los dos y una alta probabilidad de que se rompa. Lo otro es que a veces no revisan la fecha de vencimiento, y lo otro es que a veces lo abren con los dientes. Entonces, muchachos, a usar bien el preservativo. El siguiente método de barrera es el preservativo femenino. Como vemos en la imagen, es una capucha, al igual que un condón, con un índice de Pearl de 21, y no he visto hasta el momento ninguna mujer usar el preservativo femenino. El otro método que tenemos es el diafragma femenino. Como lo vemos en la imagen, es un diafragma que se introduce en la vagina y luego queda protegiendo el cervix y va a evitar la entrada del esperma. Tiene un índice entre 16 y un 20%. El otro que tenemos es la esponja vaginal, que como lo vemos en la imagen es una esponja que tiene un espermicida que evita que los espermas suban. Tiene un índice de Pearl entre 16 y 30%. El anillo vaginal es un anillo bastante flexible y resistente que contiene hormonas que se van a liberar periódicamente y los cuales van a evitar quedar en embarazo. Tiene un índice de Pearl de 8. El parche transdérmico también es un anticonceptivo que libera hormonas gradualmente y tiene un índice de Pearl de 8. Ahora pasemos a los anticonceptivos orales, los cuales el mecanismo de acción es inhibir la ovulación. Vemos que inhibe la ovulación por alteración de la secreción normal de gonadotropina. Como sabemos, el componente de los gestágenos va a suprimir la LH y el componente estrogénico va a inhibir la hormona FSH, que es la folículo estimulante, y por lo tanto estos dos picos hormonales no se dan, no se va a producir la ovulación. También va a disminuir la liberación de la GnRH en el hipotálamo, también va a modificar la estructura endometrial dificultando la implantación. Además, también va a alterar la función y la motilidad de la trompa dificultando la implantación, y va a alterar la cantidad del moco cervical impidiendo que suban los espermatozoides. En los anticonceptivos orales tenemos tipos de preparados. Tenemos los gestágenos, el levonorgestrel, el acetato de ciproterona y los de última generación como el gestógeno o desogestrel, que no son androgénicos. Estos se van a combinar con un estrógeno sintético que es el etinilestradiol. Se van a tomar durante 21 días y tenemos combinados de altas dosis, de bajas dosis, de muy bajas dosis y combinados de tercera generación sin efecto estrogénico. Por el otro lado tenemos lo que son gestágenos solos, que también se denominan mini píldora y se utilizan con la finalidad de evitar los efectos adversos secundarios debido a los estrógenos. Son útiles en el puerperio inmediato al no interferir en la lactancia materna y también cuando hay una contraindicación para el empleo de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa si omití una píldora o dos o empecé un paquete nuevo 1 o 2 días tarde? Lo que vamos a hacer es tomar una píldora hormonal lo antes posible y que no exista ningún riesgo de embarazo. ¿Qué pasa si omití 3 píldoras o más días consecutivos durante la primera o la segunda semana? Vamos a tomar una píldora lo más antes posible. Hay que usar un método de respaldo los próximos 7 días. Puede ser el preservativo. También puede, si tuvo sexo en los últimos 5 días, usar un método de emergencia. ¿Y qué pasa si omití 3 o más píldoras pero en la tercera semana? Vamos a tomar una píldora hormonal lo antes posible. Vamos a terminar todas las píldoras hormonales del paquete. Vamos a descartar las 7 píldoras no hormonales del paquete de 28 píldoras. Vamos a comenzar un nuevo paquete el día siguiente. Vamos a usar un método de respaldo los próximos 7 días. Y si tuvo relaciones sexuales en los últimos 5 días, también puede considerar un método anticonceptivo de emergencia. Entonces, por todos estos detalles es que los anticonceptivos orales combinados tienen un índice de Pearl con uso real de 8 y con un uso perfecto de 0.3, lo cual es bastante bueno. Otro método hormonal son las inyecciones mensuales. Este consiste en la inyección DEPO de estrógenos y progestágenos. Se van a administrar en el día 8 del ciclo y su efecto va a durar 25 días, pero tiene el inconveniente que
acorta los ciclos y prolonga los sangrados. También tenemos la inyección cada 3 a 6 meses, la cual consiste en administrar acetato de medroxiprogesterona comenzando los primeros días del ciclo o inmediatamente posaborto o posparto durante 3 a 6 meses. Tiene el inconveniente que modifica mucho el ciclo menstrual, y los inyectables van a tener un índice de PER de 3 con uso real y un uso perfecto de 0.3, lo cual también es muy bueno como método anticonceptivo. Ahora pasemos a los dispositivos intrauterinos, las cuales pueden ser inerte o activo, contener cobre o gestágenos. Estos van a producir una reacción inflamatoria aséptica a cuerpo extraño que va a condicionar un efecto espermicida y antiimplantatorio. Va a provocar una alteración de la respuesta inmunitaria sistémica. Tenemos el DIU liberador de levonorgestrel, que va a espesar el moco cervical y va a atrofiar la mucosa endometrial. Aquí tenemos dos representantes, que es el Mirena y el Yaides, uno que demora 5 años y otro que demora 3 años. Se puede usar como tratamiento de las hemorragias uterinas disfuncionales por hiperplasia, y también puede ser útil en las pacientes que tienen endometriosis. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones, en las cuales tenemos las absolutas, como enfermedad pélvica inflamatoria como antecedente, infección genital activa, embarazo confirmado o sospecha de este, neoplasia uterina o cervical, metrorragia, alteraciones de la coagulación. Y tenemos relativas, como son la nuliparidad, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, que la paciente sea promiscua sexual, enfermedad de Wilson, los dispositivos de cobre, inmunosupresión, diabetes, antecedentes de embarazo ectópico, endometriosis. Para la inserción, con este dispositivo que vemos en la imagen, para realizar la inserción y con un personal experimentado, casi siempre el dispositivo queda perfectamente colocado. El mejor momento para su inserción es durante la menstruación, después de un aborto, se coloca tras la primera regla, tras la segunda menstruación después de un parto, y si la mujer queda embarazada con un dispositivo intrauterino, se debe retirar siempre que los hilos estén visibles. Si no se extrae, se debe realizar una ecografía para localizar el dispositivo, y durante la gestación se debe tener en cuenta signos de sepsis o de amenaza de aborto. Si no se localiza en el paritorio, se debe realizar una radiografía para descartar su migración. Y con el dispositivo intrauterino, la frecuencia relativa de embarazos ectópicos está aumentada debido a que previene mejor el embarazo normal que el ectópico. Y hay que tener en cuenta que hay un germen que se relaciona con la enfermedad pélvica inflamatoria asociada al DIU, que es el Actinomyces israelí. El dispositivo intrauterino tiene un índice de PER del 0.6 si es de cobre y de 0.2 si es hormonal. En cuanto a los implantes subdérmicos, vemos que el implante anticonceptivo subdérmico va a liberar una dosis baja y regular de hormona. Tenemos aquí el Nesplanon, que es radio opaco de última generación, que significa que se puede visualizar en la radiografía. Este no está recomendado en pacientes que tengan un índice corporal mayor de 30. Se interroga su uso. Va a producir cefalea en un 16%. En cuanto al incremento de peso, vemos que muchos estudios se han realizado y han concluido que hay un aumento de 2.1 kilos de peso, y también produce un aumento del apetito. Pero personas que lleven una dieta balanceada y personas que hagan ejercicio no van a tener ningún problema en cuanto al aumento de peso, que dicen algunas mujeres que es un mito, que aumentan hasta 18 y 20 kilos de peso. Pero si vas a usar este anticonceptivo y no vas a hacer dieta y ejercicio, es obvio que vas a aumentar de peso. Entonces, el implante subdérmico tiene un índice de PER del 0.05%, bastante bueno. En cuanto a los métodos quirúrgicos, tenemos la vasectomía, que es la esterilización masculina, la cual consiste en la oclusión de los conductos deferentes que evitan la eyaculación de los espermatozoides, y tenemos la ligadura tubárica en la mujer, que es la interrupción de la continuidad de la luz de la trompa por sección y ligadura de la misma. Normalmente ya todos estos métodos quirúrgicos en la mujer se hacen por vía laparoscópica, y tenemos este dispositivo que es el Adiana, que también se hace por medio de laparoscópica, que se inserta este dispositivo que no contiene metales, y es la ligadura tubárica por vía laparoscópica
de última generación, se llama Adiana. Ahora hablaremos de los anticonceptivos de emergencia. Tenemos el levonorgestrel 1.5 mg bioral dosis única o levonorgestrel 0.75 cada 12 horas por 2 dosis. Este es el popular post-day. Tenemos también el ulipristal, que este viene en 30 mg por vía oral en dosis única. Este le pusieron un gran nombre, es el Post-Day Plus. Estos van a evitar o aplazar la ovulación. Se va a evitar la ruptura del folículo mayor de 12 milímetros en el 59% de los ciclos con ulipristal y en el 12% de los ciclos con levonorgestrel. También en la anticoncepción de emergencia tenemos el dispositivo intrauterino de cobre, la cual es un buen método. Repasemos el post-day. El debe usarse en las primeras 72 horas, máximo 5 días, y va a fallar en el 2.2%. El ulipristal se puede usar hasta máximo 5 días y va a fallar en 1.4%, y el DIU de cobre se puede usar entre el quinto y el 10º día y va a fallar en el 0.09%. Por otra parte, hablemos de los cambios metabólicos inducidos por los anticonceptivos hormonales. Vemos que en cuanto a los carbohidratos, los preparados combinados a dosis elevadas van a modificar la tolerancia a la glucosa y generar resistencia a la insulina, y los preparados combinados pero a dosis bajas no producen cambio, por lo cual son útiles en las pacientes diabéticas que tengan ausencia de enfermedad vascular y un buen control glucémico. En cuanto a los lípidos, vemos que el etinilestradiol globalmente se considera antiaterogénicos y cardioprotectores. Sin embargo, los gestágenos van a disminuir las LDL, los VLDL y aumentan los LDL, por lo tanto son aterogénicos. En cuanto a las proteínas, vemos que van a aumentar las inmunoglobulinas, las proteínas transportadoras, la transferrina, el fibrinógeno y la ceruroplasmina. Van a disminuir la albúmina, la renina y la aptoglobulina. Y en cuanto al sistema de coagulación, vemos que el etinilestradiol produce un aumento dosis dependiente de los factores 5, 7, 8, 9 y 10 de la agregabilidad plaquetaria y de la viscosidad plasmática, y va a producir una reducción de la antitrombina 3, creando un estado de hipercoagulabilidad. Por otra parte, los efectos perjudiciales de los anticonceptivos hormonales a nivel cardiovascular son poco frecuentes con las dosis actuales. Se va a potenciar el riesgo si las mujeres son fumadoras, hipertensas, diabéticas y tienen una edad mayor de 35 años o tienen hiperlipoproteinemia. Vemos que efectos sobre la presión arterial, vemos que favorece la vasodilatación y disminuye en los depósitos de placas de ateroma, pero en los progestágenos tienen un efecto contrario. En cuanto a los tumores, vemos que los gestágenos protegen frente a enfermedades benignas de la mama. No hay evidencia que los anticonceptivos orales favorezcan la aparición de cáncer de mama. En cuanto al cáncer de endometrio, disminuye el 50% del adenocarcinoma de endometrio. Disminuye la incidencia de cáncer epitelial de ovario, aumentan el riesgo de adenomas hepáticos. En cuanto al cervix, parece ser un factor de riesgo para displasia y cáncer de cervix. Estos anticonceptivos también tienen efectos adversos leves, como son cefalea, náuseas, vómitos, aumento del peso, mastalgia, colelitiasis, hiperpigmentación, depresión, disminución de la libido y de la capacidad del orgasmo, sobre todo con el desorgestrel, y spotting o hipermenorrea. Spotting es manchados. Todos estos son causas de abandono del tratamiento. Por otra parte, el CDC ha clasificado en categoría los anticonceptivos. Ejemplo: nivel 1, no hay restricciones, se puede usar el método. Nivel 2, los beneficios por lo general son mayores que los riesgos teóricos o comprobados. Nivel 3, los riesgos teóricos o comprobados por lo general son mayores que los beneficios. Y nivel 4, hay riesgo para la salud no aceptable, no se debe usar el método. Entonces, mediante esta tabla que desarrolló la CDC, nosotros, según la patología de la paciente, vamos a definir qué nivel de anticoncepción es aceptable según la patología. Ejemplo, aquí tenemos todas las patologías: accidente cerebrovascular, y vamos a usar anticonceptivos orales combinados, pero son nivel 4, es decir, están contraindicados. Podemos usar las píldoras con progestágenos solamente o el DIU de levonorgestrel. En otra patología como la trombosis venosa profunda, vemos que también los anticonceptivos orales combinados son nivel 4, por lo cual no los podemos usar. Todo este cuadro, esto es un cuadro enorme en la cual cualquier profesor que quiera hacer un examen con este cuadro puede sacar miles y miles de preguntas, por lo cual este cuadro lo voy a dejar el link en la descripción, donde
lo van a revisar y lo van a repasar. Y según qué patología tenga su paciente, usted va a indicar el método anticonceptivo que más le conviene. Y finalmente llegamos a la pregunta: ¿cuál de los siguientes medicamentos supone un riesgo mayor que los beneficios cuando se consumen con anticonceptivos orales? Obviamente esta pregunta fue sacada del cuadro del CDC, por lo cual ese cuadro hay que descargarlo, hay que leerlo, hay que revisarlo, ya que aquí es muy difícil revisarlo todo. El medicamento que interfiere con los anticonceptivos orales es la rifampicina. Estaba la respuesta en el cuadro, por lo cual deben mirar ese cuadro y es muy importante.